5 de septiembre, a una noche del 5 de septiembre. Alberdi y Génova. ¿Recuerdan? Un almacén, una carnicería. Pasan dos en moto, disparan. Hay 2 heridos, una clienta, que fueron trasladados respectivamente al hospital Alberdi y al ECA. Ayer decíamos, son tantos los hechos, son tantos, que parece que la realidad nos pasa por encima y nos olvidamos. Esto pasó el 5 de septiembre, hace muy poquito, ¿eh? Claro, y eran las 8 de la noche o menos, o sea, con un montón de gente en la calle, 7:30 de la tarde, estaba oscuro porque los días eran más cortos, y había un montón de gente que podría haber sido muchísimo peor de lo que realmente también fue, porque 2 personas resultaron heridas. El muchacho de la carnicería decía, no sé si vuelvo a abrir, el del kiosco tampoco. No sabemos por dónde viene todo esto, claro, y por qué. Hay novedades con Agustín. Y ahora podemos explicar un poco por qué, o cuál era el objetivo, o qué había detrás de ese ataque a tiros perpetrado el 5 de septiembre pasado. Porque si vemos el video, lo vimos un montón de veces, vemos que entra un gatillero a la puerta literal de un kiosco, abre fuego y cuando se va corriendo, sigue disparando y los disparos terminan impactando donde ustedes recién decían, en una carnicería, incluso terminan hiriendo a una mujer que estaba comprando justamente mercadería. La persona se equivocó, y cuando digo la persona me refiero al gatillero. Yo lo que vengo a contar hoy es que producto de esta investigación, lo que se hace en muchos casos, y lo hemos contado y muchas veces, que a veces se averigua sobre la víctima para saber qué motivación hay, qué hipótesis se pueden desprender para semejante ataque. Bueno, investigando, el fiscal Franco Carbone, que es el que termina básicamente a cargo de esta investigación, llega a la conclusión de que el gatillero quería ingresar a un minimarket, pero no al que terminó ingresando, sino otro que está a pocos metros. Por Génova. Se equivocó de negocio, termina ingresando a uno equivocado, donde termina disparándole a un kiosquero que nada tenía que ver con el objetivo del gatillero. Claro. ¿Qué pasa? Hasta acá el que gatilla no sabemos quién es. Eso lo quiero aclarar, como tampoco el que manejaba la moto. Punto número 1. Punto número 2. ¿Por qué querían disparar contra un kiosco o contra un minimarket que estaba cerca de donde fueron los tiros? Porque en la investigación que lleva Franco Carbone y que va a exponer seguramente mañana en la audiencia imputativa, cuando fije en el cronograma la Oficina de Gestión Judicial, se desprende que hay una organización con gente presa y gente libre que regentea un minimarket en zona sur de Rosario, no voy a decir la ubicación, donde además se vende droga, y que pretendió hacer lo mismo, la misma operatoria, abrir otro local donde también iba a vender droga, abierto las 24 horas del día, en Génova y Alberdi. Okay. Es decir, buscó expandirse de la zona sur a la zona norte. Y es en ese marco donde se abren 2 hipótesis. Una, los tiros venían porque viene una persona nueva a insertarse en un mercado que le es ajeno, o la otra hipótesis es que esta banda que pretende regentear y vender droga en este lugar tiene un ajuste por un homicidio ocurrido días atrás en la zona noroeste de Rosario, zona comprendida, y voy a ser bien amplio para no dar mucha precisión, la zona de Ludueña y Empalme Graneros, uno de los territorios más calientes y conflictivos en lo que va del año en Rosario. ¿Por qué Está digo muy esto? cerquita de ahí, ¿eh? Muy cerquita de allí. ¿Pero qué pasa? Investigando el fiscal Carbone, llega ayer a 16 allanamientos que hizo la Agencia de Investigación Criminal en Rosario, en Monje y en 3 cárceles. La cárcel que es la unidad 16, la que está ubicada en el límite entre Rosario y Pérez, la cárcel de Coronda y la cárcel de Piñero. ¿Por qué? Porque lo que establece el fiscal es que el dueño del comercio al que buscaban atacar es una banda. Y como tal, comete delitos, los que entiende ahora que tiene evidencia para atribuírselos, para calificarlos a todos integrantes de una asociación ilícita. ¿Quién es el jefe? Un preso. Sí, siempre un preso. Siempre. Es siempre un preso. Es una persona que ya fue requisada a su celda. Hay otro preso, son estos 2 reclusos quienes imparten las órdenes al resto de los eslabones de la estructura criminal investigada. Y hay otras 3 personas que fueron detenidas ayer por la Agencia de Investigación Criminal. Y acá se pone más interesante incluso la trama. Uno es un hombre que fue allanado en Monje y en Rosario. Es un hombre que tiene 50 años, de nombre Silvio, no puedo ver el apellido porque no está imputado. Y se sospecha que es el proveedor del armamento. Y cuando digo armamento no estoy hablando únicamente de una pistola, de un revólver.
de una carabina. Estoy hablando de chaleco balístico, de municiones, estoy hablando de algo un poco más robusto que una pistola. A estas 3 personas, los 2 presos y el presunto proveedor del armamento, se le suma un gatillero de nombre Tobías, tiene 19 años, al que probablemente lo hayan buscado por ese homicidio que estaba antes mencionando como una de las posibles hipótesis detrás de esta balacera. Y el tercero es un policía retirado, tiene 58 años y es el papá del preso que es el líder de la banda. Es el policía retirado de 58 años, de acuerdo a los indicios probatorios que hay en esta investigación, quien viene a oficiar de nexo entre su hijo preso, líder de la banda, y el resto de la organización. Por supuesto que hay personas prófugas, ¿eh? No es que hay solamente 5 personas y estoy hablando de una banda muy estructurada. No. Ahora, le aclaramos a la gente, porque hay mucha, y a veces nos perdemos un poco. Estás hablando de quien iba a ser la víctima de la balacera. Destinatario de las balaceras. El destinatario de las balas de Alberdi y Génova, que no lo fueron porque se equivocaron, no de quienes dispararon, porque ahí hay otra banda, digamos. Sí, exacto. 2. Ahora, ¿la banda puso el minimarket o eligió un minimarket y le cayeron al dueño? No, entiendo que abrió un minimarket 24 horas. La banda abre negocios legales para luego hacerlos ilegales. O sea, la banda abrió un una negocio. pantalla. Hemos tenido, bueno, a ver, la estructura de búnker como tal, de año 2012, 2013, ya no existe más en Rosario. Después esa especie de buzón donde se pasaba el envoltorio ya no existe más. Era era obsceno, eso era obsceno. ¿no? Era una construcción precaria obsceno, donde vos ya veías e identificabas dónde estaba el lugar para ir a comprar. Ahora, lo que tenés, incluso yo recuerdo un móvil de Daniel Amoroso, en una granja donde matan a una persona por la espalda, que no era una granja, era un búnker con fachada de granja que funcionaba como tal frente a una plaza. Estos son los armamentos que se secuestraron en los allanamientos en la jornada de ayer. Claro. Por eso hablo de armamento, no hablo de una arma, 2 armas. Esto se presume que tenía el proveedor, es un arsenal básicamente, y vemos no solamente eso, sino una enorme cantidad de dispositivos, me refiero a celulares por supuesto, y fíjense que generalmente este tipo de celulares que ya son obsoletos para la tecnología de hoy, se usan únicamente para cambiar de chip y hacer llamados que por supuesto pueden comprometerlos. Agustín, hay un maniquí en el secuestro. Y parece que está baleado el maniquí, ¿lo usaban para tiro? Sí, es un detalle en el que yo no reparé, pero sí podría llegar a ser. Hubo 16 allanamientos, vos imagínate que de todos los elementos que fueron secuestrando, también está bastante deteriorado. Por lo tanto... Pero practican puntería. Sí, bueno, no sé, hice una observación. No, que está bien. Probablemente esta incógnita que tenés pueda ser respondida después de la audiencia en una conferencia de prensa, porque es atendible lo que señalas. Claro. Que se practica tiro por parte de la banda. Y sí, es público. Practican más tiro las bandas que la propia policía. Claro, salen con pocos disparos. Bueno, en el juicio de los monos, lo que se decía es que habían alquilado aquella quinta que la habían comprado, en realidad estaban edificándola y allí practicaban tiros con latas o con determinadas cuestiones. Ahora, o sea, eso ya es público. Me queda claro entonces que la banda hay una banda que tiene un minimarket en algún punto sur de la ciudad y que quiere poner otro minimarket. O sea que, porque a veces uno va a un lugar precario, un barrio precario, y hay una fachada con un cartelito, pero claramente te das cuenta que no. Claramente te das cuenta que ahí detrás hay 2 productos, entras y ni siquiera hay mostrador, hay 2 productos en algo que parece una... Ahora, esto ya es un minimarket. Esto ya es algo mucho más formal, con otra apariencia, pero que se ve en la evidencia que hay otro tipo de actividad. Así como señalás un lugar que es utilizado con otros fines, también tenés lugares legales utilizados sin ningún tipo de doble intención, que se usan como pantalla de lavado de dinero. Sí. Y en muchas bandas, la causa Jerez en Ludueña y en Palma de Graneros, se vislumbra que han puesto, por ejemplo, locales para pintar uñas o de estética, específicamente para lavar el dinero de la propia organización, producto de la venta narco, digamos, del narcotráfico, de venta al menudeo, que parece a veces un rédito menor, una bochita, pero después termina siendo una acumulación de ganancia y de un margen enorme que terminan en este tipo de circunstancias. Ahora, fíjate cómo de la balacera de Alberdi y Génova empiezan a tirar como la punta de un ovillo gigante, ¿no? Porque hay una banda con todo lo que acabas de explicar. Y otro tema, de nuevo, el acceso que tienen a estas armas, un arsenal. ¿Quién les provee estas armas? ¿Cómo ingresan al país estas armas? Diste en la tecla sobre un detalle que yo no reparé, y es que el presunto proveedor de armas es usuario legítimo. Es decir, podía adquirir balas, podía adquirir armas.
Digamos, ahí tenés un viso de legalidad sobre una actividad y ahí posteriormente tenés ilegal. una puerta de un Exactamente. montón de gente que debe tener, ¿no? Exactamente. Gente de bien. Y Por eso, gente no nos olvidemos que quienes debieran controlar municiones o compra, venta de armamento, no está haciendo absolutamente nada. Estamos hablando del organismo nacional para evitar que esto siga proliferando, como ya es de público conocimiento que ha ocurrido. Y no nos olvidemos tampoco que muchas de las armas incautadas en estos procedimientos, este año salió a la luz, un procedimiento dentro de balística de la propia policía, donde los propios policías, algunos para no ser tampoco tan genérico, vendían las propias armas incautadas en procedimiento. No nos olvidemos de qué tan larga puede llegar a ser la cadena. Totalmente.